Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal, Vicen. El día de hoy nos toca un tema muy interesante en la parte de física. El tema de hoy se llama estados de agregación de la materia. Muy bien chicos, nosotros debemos de considerar que para nuestra parte en el estudio de la física vamos a considerar tres estados de agregación de la materia como son sólido, líquido y el gaseoso. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de las características generales que nosotros podemos encontrar dentro de nuestros estados de agregación de la materia y para esto nos va a ayudar la siguiente tabla que nosotros llenaremos a continuación. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de cómo es el movimiento de las partículas en cada uno de los estados de agregación de la materia. Por ejemplo, en el sólido es de manera vibratoria. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si nosotros, por ejemplo, entramos en contacto con un sólido, cuando nosotros chocamos con ellos, habrán notado alguna vez que estos vibran, pero se mueven todos en conjunto. Esa es la manera en la que se mueven los sólidos, de manera vibratoria, ¿vale? Por eso es que cuando golpeamos un objeto se mueve todo en conjunto. Ahora, los líquidos. Los líquidos, chicos, nosotros debemos saber que se mueven de manera rotacional. ¿Qué ocasiona esta? Que estas tengan un poco de movimiento más libre y puedan girar unas sobre otras. Es por eso que se desplazan de manera más sencilla. Por eso cuando nosotros vemos un líquido, este fluye, se mueve de una manera más sencilla debido a que el movimiento de sus moléculas es rotacional o rotatorio. Ahora, cuando nosotros hablamos de un gas, este se mueve en línea recta. ¿Qué ocasiona que se mueva en línea recta? Que un gas sea muy difícil de que nosotros podamos ver las partículas. Siempre se están moviendo y chocando contra las paredes de un recipiente. Es muy importante que nosotros veamos entonces la manera en la que se mueven cada una de las moléculas en los estados de agregación de la materia. Ahora, dejando de lado el movimiento, hablamos nosotros de la unión molecular que estos tienen. Por ejemplo, la unión molecular es grande cuando nosotros hablamos de sólidos. ¿Qué va a causar esto, chicos? Que las partículas se encuentren pegadas unas con otras y no dejen huecos a través de ellas. Eso va a ocasionar que sean difíciles de penetrar, es por eso que nosotros no podemos pasar a través de los objetos, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de los líquidos, la fuerza o la unión molecular es menor, es decir, podemos decir que es menor que en sólidos. Quiere decir que se encuentran un poco más separados, no totalmente dispersos, solo un poco más separados, lo cual genera huecos entre las moléculas y esto a la larga ocasionará que nosotros podamos desplazarnos unas moléculas sobre otras moléculas. Y cuando nosotros hablamos del gas, aquí podemos decir que se encuentran totalmente separados. Por eso es que los sólidos se expanden dependiendo del recipiente en el que se encuentren, es decir, no se encuentra todo en un solo lugar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma, podemos describir la forma que tienen cada uno de nuestros objetos. Por ejemplo, un sólido, podemos decir nosotros que siempre va a tener una forma definida. Por ejemplo, este plumón es un sólido. Al ser un sólido, siempre tiene la misma forma, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de un líquido, podemos decir que este adapta su forma. ¿Qué quiere decir esto? Un líquido se adapta al recipiente que lo contiene. Si nosotros tenemos una botella y le metemos agua, el líquido se adapta a esa forma. Ahora, si lo pasamos a una cubeta, se adapta a otra forma. ¿Qué quiere decir? Que depende del recipiente en el cual se está almacenando. Ahora, cuando nosotros hablamos del gas, se dice que este no tiene forma. Bien, entonces hasta el momento nosotros estamos hablando de tres características que tienen los estados de agregación de la materia, como es movimiento, unión, forma. Ahora, cuando nosotros hablamos de un volumen, lo que nosotros debemos saber aquí es que es constante cuando hablamos de los dos primeros estados de agregación de la materia, pero lo que nosotros podemos decir en el gas es que toma o se adapta según el recipiente. Esto se debe al movimiento de las partículas en un gas. Como se mueven en línea recta, si yo lo almaceno en un objeto pequeño,
estarán chocando de manera frecuente en todo el objeto pequeño. Pero si nosotros lo ponemos en un recipiente más grande, lo que va a ocurrir es que este objeto se va a encontrar chocando en todas las paredes de dicho recipiente, ¿vale? Ahora, es muy importante que nosotros tengamos una imagen de cómo se ven las partículas en la naturaleza, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos de un sólido, las partículas se encuentran pegadas unas sobre otras, como nosotros lo estamos representando a continuación. Esto genera que cuando nosotros queramos mover una partícula, todas se muevan, por eso se causa un fenómeno vibratorio. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un líquido, tenemos un poquito más separadas las partículas. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que se puedan mover unas sobre otras al estar rotando. Por eso es que los líquidos no tienen una forma propia, sino se adaptan a la forma que contiene el recipiente. Y cuando nosotros vemos un gas, pues aquí es totalmente dispersa. Es una partícula aquí, otra acá y otra por aquí. ¿Vale? Entonces, esas son las formas que nosotros podemos observar en la naturaleza de nuestros estados de agregación de la materia, como son sólido, líquido y gaseoso. Ahora, vamos a pasar de este lado a analizar las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia que nos interesan a nosotros van a ser las tres que tenemos aquí anotadas, como son masa, volumen y densidad. De alguna de estas ya mencionamos un poco en el video anterior, que fue fuerza. Ahora, recordemos un poco lo que se mencionaba. La masa es cantidad de materia. Y la cantidad de materia se mide en kilogramos. Recuerden que la letra de la masa es la letra M. Esta es la letra con la que nosotros la vamos a identificar en la fórmula. Ahora, volumen se define con la letra V mayúscula. El volumen lo podemos definir como lugar que ocupa en el espacio. Para los ejercicios de física que nosotros trabajaremos, siempre se va a medir en metros cúbicos. Una característica que tiene el volumen es que sus unidades siempre tienen que estar elevados al cubo, es decir, centímetro al cubo, metro al cubo. Ahora, la densidad es básicamente cantidad de materia por unidad de espacio ocupado. Es decir, sus unidades quedarían en kilogramos sobre metro cúbico. Y esta vamos a agregar una nueva fórmula para el tema del día de hoy, la cual sería la siguiente. La densidad se define con la letra ρ, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de la densidad, nosotros la podemos calcular como ρ es igual a masa entre volumen. Esa es la manera en la que nosotros podemos calcular la densidad de un objeto. Recuerden que, como siempre, esta fórmula nosotros la podemos despejar. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, o lo que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es muy importante. Ahora, pasemos a un ejemplo en el cual buscaremos que se comprenda de una mejor manera cómo calcular la densidad. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la densidad? De primer momento, nosotros ya sabemos que en los datos tendremos a la densidad como una incógnita. Ahora, ¿cuál es la densidad de un objeto de 1000 kilogramos que ocupa un volumen de 40 metros cúbicos? Cuando nosotros vemos esto, rescatamos 1000 kilogramos, corresponde a la masa. Ahora, nos hablan también de 40 metros cúbicos. Por las unidades sabemos que esto es el volumen. Ahora, una vez que tenemos los datos, pasamos a la fórmula. En la fórmula sabemos que ρ es igual a masa entre volumen. Si ustedes se dan cuenta, el dato que queremos calcular es ρ, por lo tanto no tenemos que despejar nuestra fórmula, simplemente la aplicamos. Ahora pasamos al procedimiento. Cuando nosotros estamos en el procedimiento o solución de nuestro ejercicio, básicamente tenemos que sustituir nuestros datos. En lugar de masa tenemos nosotros 1000 kilogramos y en lugar de volumen nosotros sustituiríamos 40 metros cúbicos. Se cancelan los ceros y nos queda 100 entre 4, lo cual da una densidad de 25 kilogramos
sobre metro cúbico. Y ese sería el resultado de nuestra densidad. Y bien, chicos, si les gustó el video del día de hoy, los invito a que le den like, no olviden compartir, suscríbanse y nos vemos en la siguiente, chicos. Bye.